Esta semana en Cuadriga, Internet, reino salvaje o zona vigilada. ¿Podría una agencia de las Naciones Unidas controlar pronto el movimiento del ciberespacio? Existen crecientes temores en cuanto a que este podría ser el resultado del encuentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Dubái. Rusia y China, junto a otros países, son de la opinión que los gobiernos deberían tener más atribuciones para administrar los aspectos técnicos de la red. Pero los defensores de la red están preocupados de que este control pueda derivar en una disminución del rol que juegan los organismos independientes, que en la actualidad cumplen estas funciones. ¿Existe la posibilidad que los gobiernos pongan fin a la libertad en Internet? La conducción corre a cargo de Maricel Drazer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga desde esta nevada ciudad de Berlín. El futuro de Internet se decide en Dubái, ni más ni menos. Razón más que suficiente entonces para dedicarle al tema el programa de hoy. Estaremos hablando con mis invitados de qué podemos esperar de este encuentro y también qué es exactamente lo que está en juego. Paso a presentarles a los invitados que nos acompañan en el día. Están con nosotros Salim Chufi, que es ingeniero en sistemas especializado en gerencia de tecnologías. De origen colombiano, trabaja desde hace más de 10 años en Alemania en el área de telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como gerente del área de tecnología de una empresa con sede en Berlín. También Israel Dehesa, nacido en México, vive en Alemania desde hace 10 años, es profesor e investigador en el campo de medios, sociedad y educación. Durante 5 años fue corresponsal desde Europa Central para TV Azteca de México. Actualmente es locutor y productor en la DB, columnista del periódico electrónico mexicano Proyecto 10 y gestiona el blog Taza de Café. También Rosalía Sánchez Gutiérrez. Tras formarse como periodista en la Universidad de Salamanca, trabajó para diferentes medios de comunicación. Vivió y trabajó en Colombia durante una temporada y luego regresó a España. En la actualidad es corresponsal en Berlín de la radio española COPE y del periódico El Mundo. A las 3, gracias por estar y para ir de lleno al tema, ¿la libertad online, la libertad en Internet está amenazada? Puede estar amenazada si se toman las decisiones erradas, sí está amenazada, definitivamente. Y eso depende de lo que en este momento se decida en Dubái. La ITU puede tomar las decisiones de mover las redes de Internet en la forma que ellos quieran. ¿Es para preocuparse? Si no se hacen las cosas de manera correcta, sí. Uno de los denominados padres de Internet, Viton Cerf, ha dicho, claro, él es crítico de este encuentro en Dubái y ha dicho que la libertad, la Internet libre como hoy la conocemos, está más en riesgo que nunca. Sí está más en riesgo que nunca, pero me parece que esto es un proceso de lucha de poder que no se va a detener, como en otros aspectos sociales, ¿no? Siempre se ha luchado por la libertad o el control. Ahora el nuevo campo de batalla es Internet, pero hemos visto que en cualquier campo de esta lucha siempre ha habido estos jaloneos y bueno, ahora comienza este ajetreo a ver si va a haber más regulación o no, pero yo creo que de cualquier forma no me parece tan preocupante porque se puede a lo mejor detener, retrasar un poco esta libertad, pero siempre va a haber otras corrientes que van a luchar porque esto que existe y que ya conocemos se vuelve a instalar de otra forma. ¿Compartes entonces la afirmación de quienes dicen que en realidad Internet es hoy el campo de batalla del siglo XXI? Es uno de los campos de batalla del siglo XXI, no es el único, porque ninguna de las esferas de la sociedad se puede entender solamente sola, sino que se ha formado parte ahora de la esfera política, está la esfera social, la esfera económica, religiosa, y ahora Internet se integra también, pero no es ni la única ni está aislada. Ahora bien, centrándonos concretamente en este encuentro de Dubái, en realidad las metas, por lo menos las metas confiadas y de las que se sabe, se dice que es hacer el acceso a Internet a una mayor cantidad de población posible. En este momento hay 1/3 de la población que tiene acceso, que si bien son más de 2.000 millones de personas, bueno, es solo una parte. Y este objetivo es de por sí loable. Sí, si ese fuese el único objetivo, naturalmente es deseable que la mayor parte de la población tenga acceso a Internet y con el tiempo así acabará siendo. Ese es un proceso más natural que político o que se vaya a decidir en esta reunión de Dubái. Ahora bien, en Dubái se trata de decidir más cosas, se trata de poner unas medidas de control a los flujos de información que circulan por Internet, a ciertas regulaciones, es decir, este no es el único objetivo. Hay mucho más detrás y
hay mucho más de lo que no se sabe. Se acusa a Dubái, la Comisión de Naciones Unidas, en realidad de falta de transparencia, porque los documentos no son de acceso público, lo que se trata, y de hecho mucho revuelo ha causado las filtraciones que se ha conocido, ¿no? Pero es que no tenemos que ir muy lejos si queremos. Solamente haciendo un recuento de lo que pasó el año pasado con el SOPA, para detener la piratería en Estados Unidos. Todo a puerta cerrada. ¿Qué pasó con ACTA? Todo a puerta cerrada. Esos han sido acuerdos que han sido tratados de llevar a forzar un control en Internet. ¿Qué pasa hoy? En la ITU, otra vez, otro ACTA, digámoslo así, que se quiere llevar a fondo. Son temas que son demasiado sensibles y a los que no se le va a pedir opinión a todo el mundo. Unos pocos analizan y deciden, pero detrás de ese pocos analizan y deciden también hay un pueblo que también debe ser escuchado, y por eso es que están todas esta inquietud de todo el mundo. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Y que esto es particularmente clave en un tema como Internet, digamos que es algo cotidiano para tantos millones de personas, no es un tema lejano. Exacto, es gente que vive solo de Internet. ¿Cuántas compañías solamente en Alemania dependen de Internet? Y ahora solamente pensar en que se va a segmentar el uso, que yo no voy a tener acceso a todo porque no pago ciertas aportes. Eso es definitivamente algo que económicamente al país le tiene que importar, no solamente a las pequeñas organizaciones, sino en general a todo el país. Hay muchas organizaciones que han puesto el grito en el cielo sobre esta reunión de Dubái, pero también oficialmente el Parlamento Europeo ha dicho que en realidad esta comisión, esta agencia de Naciones Unidas, no es el órgano adecuado para este tipo de regulaciones. Bueno, hay muchos actores, ¿no? Yo creo que a la hora de leer todos los artículos y todas las corrientes que están hablando de este tema, hay que considerar que no podemos hablar siempre de bloques, ¿no? Al interior de Estados Unidos, de la Comunidad Europea o de países que se muestran como los más impulsores de control, que son China y Rusia, existen corrientes, ¿no? Está así la corriente oficial de la Comunidad Europea que dice no, libertad total. En Estados Unidos también se pide libertad total, aunque bueno, hay que recordar cuál es el origen de Internet, ¿no? En 1960, durante la Guerra Fría, es el gobierno estadounidense y es su ala militar la que inventa Internet. No se trataba de darle un modo de comunicación a la población. Se trataba de que todos los organismos militares de Estados Unidos tuvieran conexión y se trataba de espionaje, se trataba de control. Cuando esta red se vuelve obsoleta, se la regalan a las universidades porque tienen una mejor y después se vuelve masiva. Entonces, al interior de Estados Unidos también hay gente que quiere control, al interior de la Comunidad Europea hay gente que quiere control. Entonces hay que analizarlo también, que hay corrientes en todos lados que dicen sí o no. Es muy importante y muy loable que los políticos y los gobiernos de Europa estén de manera oficial diciendo no a los controles y sobre todo no a controles internacionales, ¿no? Esto es lo más interesante de Internet, que una persona en Rusia o en México o en Argentina o en África puede saber lo que piensan los demás sin un control, sin el filtro de los medios o de los políticos. Y esto es justamente lo que se estaría intentando de cambiar, de acallar, porque es una herramienta con la que se pueden lograr hacer, por ejemplo, la comunicación en movilizaciones. Recordemos el papel que ha tenido Internet en la primavera árabe y hay muchos interesados en que esto cambie. Yo no creo que nadie se pueda plantear seriamente hoy en día poner esos estancos a Internet, ¿no? Convertirlo en una estratificación. Ponerle fronteras sería como ponerle puertas al campo. Hoy en día eso ya no es posible. Yo creo que eso no es reversible ya, tal como nosotros utilizamos Internet. Sí hay un deseo de establecer un control y también es comprensible cierta necesidad de control. Es decir, los tratados por los que se rigen las telecomunicaciones internacionales ahora mismo datan de 1988. Cuando la mayoría de nosotros no llevábamos ni siquiera un teléfono móvil en el bolsillo, un celular. Y no Internet lo usábamos. Prácticamente no existía. La realidad ha superado, va muy, muy por delante de nuestro marco legal. Y siempre es deseable tener un marco legal porque es una garantía para todos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es comprensible que deba de establecerse cierta regulación. Regulación nacional en ningún caso. Esto yo creo que sería revertir Internet y no tiene ningún futuro. Y lo que está detrás de Dubái,
que ni siquiera es una regulación nacional, donde cada gobierno tenga una competencia estanco de lo que sucede en Internet en su propio país. Yo creo que hay una intención de regular técnicamente las licencias de Internet. O sea, lo que se trata ahí de establecer es este negocio que es Internet y que genera negocio. ¿Quién lo controla? ¿Quién establece quién puede hacer negocio aquí, quién no? ¿Quién lleva el rédito de ese negocio? ¿Y quién puede controlar a qué amigos le damos el negocio? Esa es la parte peligrosa. El hecho de que se vaya a censurar Internet, de que un país vaya a controlar lo que se puede o no circular en Internet en su país, sinceramente es que no lo veo posible. No me lo puedo plantear. Lo vemos en China. El gobierno de China hace todos los esfuerzos posibles, habidos y por haber, por controlar la información que circula en Internet, y si bien es cierto que no hay allí la misma libertad de circulación de contenidos que podemos tener en Europa, también lo es que los contenidos acaban circulando tarde o temprano de una u otra forma, ¿no? Tomando este punto, ¿quién controla entonces el negocio de Internet? ¿Es en definitiva Estados Unidos? No. Internet es una red mundial, y es una red mundial que está conectada por puntos, y los puntos están en todo el mundo. Que cada uno de los puntos podría tener, si técnicamente es posible decir, usted no ve este contenido, como ya lo hace China, como lo hace Irán. Pero de que eso sea ordenado por un gobierno, ese sí es el problema. Porque como yo, como gobierno, voy a decir, la democracia acá no existe, en Internet se suspenden los accesos a ciertos portales, por cualquier razón, porque es demasiado tráfico, porque es mucho video, porque es, no sé, por muchas razones. Que eso venga de un gobierno y diga, se limita el acceso a Internet, eso es definitivamente bloquear un poco la democracia. Una democracia que en este momento es una democracia digital, que se necesita, y que es la que ha permitido llegar a Internet al punto donde está hoy. Pero Internet no le pertenece a una persona, Internet le pertenece a todo el mundo. Que hay puntos claves, por ejemplo, en Frankfurt está uno de los puntos claves de interconexión en Europa. Podría ser probablemente uno de los el más importante del mundo. Pero ese, definitivamente, si llega a un control, allá es donde va el control. Y el gobierno no va a tener que ir a controlar cada uno de los PCs. No, yo voy al punto cero y desde ese punto cero controlo todo. Ahora bien, este tratado que rige en la actualidad de las telecomunicaciones rige del 88, del año 88. Se pretende actualizarlo. ¿En qué sentido habría que hacerlo para que estos objetivos sean respetados? ¿Por qué viene todo esto? Porque es que hay dos intereses. Hay un interés económico y hay un interés político. El interés económico está más que todo movido por los grandes proveedores de Internet. Esos grandes proveedores de Internet se dieron cuenta de que el mundo se movió muchísimo más rápido de lo que sus estrategias de mercadeo y venta se movieron. Y se dieron cuenta que ya no están haciendo plata con lo que normalmente hacían plata. ¿Qué pasa en este momento? El 30% de las telecomunicaciones internacionales ya no viaja por los carriers internacionales, viaja por Skype. ¿Cuánto cuesta Skype? Nada. Entonces, es un 30% de dinero que ellos ya no están recibiendo. Sin embargo, hay tanto tráfico que tienen que montar más infraestructura. ¿Cómo la monto? Entonces, intentan buscar nuevas maneras de tener ese dinero. Le quieren poner clases a Internet. Si yo pago más, puedo accesar más red. Si pago más, puedo accesar más red. Eso no es un concepto en el que se puede hablar. ¿Cómo funciona en este momento, por ejemplo, en Alemania? Hay tres velocidades a las que yo puedo navegar, a 6.000, a 16.000 o a 50.000. Yo como usuario decido a qué velocidad quiero navegar, porque yo voy a pagar más por 50.000 o menos por 6.000. Eso está bien, y está bien que si yo quiero tener un carro que ande más rápido, pago más. Pero no que quiere decir que porque si tengo un carro más grande puedo llegar más lejos. No, con el mismo carro puedo llegar al mismo punto. Ahí es donde tiene que estar la claridad. Esa segmentación no puede segmentar contenido. Esa segmentación a lo que se tiene que orientar es sencillamente al medio de acceso. Punto. ¿Qué podemos esperar entonces de este encuentro de Dubái, que dura 12 días hasta el día 14? Y hay intereses en pugna, lo estamos viendo. ¿Cuál será el balance? Bueno, hay que, como ya lo dijeron los compañeros, hay que diferenciar muy bien las fuerzas que están actuando allí, ¿no? Está este bloque de idealistas, de personas que, como Wikipedia, por ejemplo, se han organizado para que el flujo de información sea horizontal, que llegue a cualquier persona, ¿no? Los gobiernos también que pugnan porque haya libertad, incluso al interior de cada país. Es muy interesante cómo existen ya partidos políticos que han basado su plataforma política
en garantizar estos derechos, como el Partido de los Piratas, ¿no? Está ese actor que está a favor de que no haya ninguna regulación en absoluto, ¿no? Creo que hay otro bloque menos visible, que será, por ejemplo, el de los gobiernos de los países democráticos como Alemania, como la Unión Europea, como Estados Unidos, que están a favor de que haya cierta regulación, ¿no? No hay que ver todo a blanco y negro. Ellos quieren que haya libertad. Creo que los que vivimos en estos países no nos tenemos que preocupar, porque si ahora mismo no hay un control por la calle donde me limiten mi derecho a manifestarse, creo que independientemente de cualquier regulación, tampoco en estos países va a haber este problema. Están los otros países de corte un poco más dictatorial, donde sí quieren que haya un control por cuestiones políticas o religiosas, como Rusia y China, como el bloque de los países árabes, que están pugnando también porque haya este control político que puede que se instale en esos países, pero siempre va a haber los caminos para que sea abolido. Y hay otro bloque como un poco ahí escondido, que no se deja ver, que creo que es el más fuerte, el más peligroso, que es el que está empujando porque haya todas estas regulaciones para poder hacer negocio, que en ninguno de los artículos que yo he leído hasta ahora se menciona, que son toda esta gente que quiere hacer negocio, no solo con Internet, sino que quieren bloquear este flujo tan descontrolado de información, que son la industria cinematográfica y la industria de la música, ¿no? Ellos están interesados a que también los derechos de autor sean regulados y que no haya esta piratería. Yo creo que al final, como en el protocolo de Kioto y en muchas otras resoluciones, esto es un primer amague. No creo que vaya a haber ninguna resolución definitiva y no creo que en este momento haya un riesgo tan grande. Creo que un poco los medios están exagerando para llamar la atención, para decir el futuro se define. Yo creo que sí se define el futuro, pero no definitivamente. Se define uno de los asegúnes, uno de los tonos que va a tomar, ¿no? Yo me enteré de todo esto por Facebook, curiosamente, y no me enteré ni por ningún organismo oficial. Fue por anónimos que decía, atención, cuidado, hay que atender esto. Y creo que ahí se entra un poco en la acción dramatúrgica. Hay que un poco exagerar, decir, oigan, no regulen nada, porque si no vamos a perder libertad. Entonces, creo que va a haber estos primeros intentos, pero creo que las cosas se van a quedar más o menos iguales. Creo que como en cualquier ejercicio militar, ahora todos los bandos están simplemente ensayando cuánta fuerza tienen, cuánto apoyo va a haber. Muy bien. Enseguida seguimos con esta ronda que está muy interesante. Vamos a compartir ahora un informe que hemos preparado para ustedes. Tiene que ver con estos intentos de limitación a Internet, que ya no es una cuestión del futuro, de ciencia ficción, es una cuestión de la realidad de hoy. Aquí les presentamos algunos casos paradigmáticos. En muchos países con regímenes opresivos, Internet es una de las herramientas más importantes a la hora de criticar a las autoridades. El ciberespacio es difícil de controlar, pero eso no impide a los gobiernos aplicar medidas drásticas. Reporteros Sin Fronteras declaró a países como China, Uzbekistán e Irán enemigos de Internet. El así llamado Gran Cortafuegos de China asegura que los buscadores no muestren páginas de contenido crítico al ingresar términos como Tíbet. Los gobernantes de Egipto, Libia y Bahrein bloquearon el acceso a Internet durante los alzamientos de la primavera árabe. Esto era importante porque los manifestantes usaban los medios digitales para poder comunicarse entre ellos y con el resto del mundo. El régimen cubano controla el acceso online de otra forma. La velocidad de conexión suele ser tan lenta que el flujo informativo muchas veces se detiene por completo. Claro, esto es un punto interesante también para destacar, ¿no? Porque hay diferentes maneras de establecer la censura. Puede tener que ver directamente con los contenidos o de una manera más subrepticia, si se quiere, de manera técnica, ya sea con la velocidad o con cortes o casualidad los días en que se convocan a las manifestaciones. No, o simplemente formas de manipulación de los flujos de comunicación, que esto existe y es el día a día de Internet también. A ver, no nos podemos engañar y hablar de Internet como si fuese una red libre y un ámbito de libertad total que ahora quieren venir a regular. No es cierto.
En Internet, quien más que menos, todo el que puede, en definitiva, establece sus controles y sus formas de influencia, porque se ha convertido en un medio muy importante donde la imagen de casi cualquier empresa se la juega todos los días en Internet. En casi cualquier empresa europea, mediana empresa, estoy hablando de casi cualquier empresa con 200 empleados, tiene su departamento de comunicación con personal especializado sobre Internet, tiene un community manager. Es una de las pocas profesiones que incluso en los países de más crisis de Europa se sigue demandando, porque ahora mismo es importantísimo la imagen de una empresa, mantenerla en Internet. Si esto hacen las pequeñas empresas, ¿qué no harán las grandes empresas y qué no harán ya los gobiernos y nuestras fuerzas de seguridad? Es decir, Internet está intervenido y está, en la medida en que es posible, manipulado. ¿Se debe regular esto? Pues planteémoslo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede pensar en una regulación que proteja a los usuarios, que dé garantías sobre quién y qué tipo de contenidos se ponen en Internet, o al menos que dé garantías sobre que el usuario pueda ver de dónde viene la información? Todo lo que aporte transparencia, todo lo que sea una regulación que aporte transparencia a la red, puede llegar a ser positivo. ¿Qué tipo de regulación sería deseable? Porque es un terreno delicado, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, bueno, es peligroso Internet porque favorece actos terroristas. O también se habla de la cuestión de proteger a los menores. Cuestiones que de por sí son ciertas, pero ¿cómo no usar estos argumentos para otro tipo de censura? Eso es muy cierto. Solamente tomemos el caso de la CIA hace un par de semanas con el director de la CIA, que renunció debido a que estuvo manejando una cierta información confidencial a la que tuvo acceso luego la CIA. ¿Por qué la CIA accede el email de alguien? ¿Bajo qué circunstancias puede un gobierno accesar la información privada de alguien? Yo, como un usuario de Facebook, yo pongo la información y yo estoy en riesgo de poner la información que yo quiera. Y esa información va a estar ahí no por las próximas semanas, por los próximos 50 años. O sea, la tecnología se movió demasiado rápido. La legislación no se ha movido lo suficientemente rápido. Cada vez, yo creo que cada dos semanas aparece una nueva cosa en Facebook, proteja su privacidad, haga clic acá, haga clic acá. Todo el mundo tiene miedo a que su privacidad sea invadida. Pero no hay un marco legal que permita. Y allá es donde se tiene que mover de igual manera como estos proveedores de Internet se durmieron, digo yo, en el mercadeo de sus productos, también las legislaciones se han dormido y no han corrido a la misma velocidad a la que está corriendo la tecnología. Y lo que dices es muy cierto. En Internet hay pornografía. En Internet hay ladrones. ¿Cuántos mails nos llegan diciendo que te ganaste no sé cuántos millones? Y hay gente que responde pidiendo datos de tarjetas de crédito. Y eso sucede. Y ahí es donde hay que tener el foco. ¿De qué manera a los que cometen esos delitos, de qué manera se pueden atacar y juzgar? Ahí es donde hay que empezar a hacer la legislación, pero no prohibiendo, cortando. Prohibiendo no se van a solucionar los problemas. Y hay otro aspecto importante, y es el hecho de que Internet se ha convertido en un factor geoestratégico. Es decir, está muy bien no regular Internet, exactamente, que no haya censura, que todos los carros puedan llegar al mismo punto, pero pensemos por un momento, si hoy en día se cae Internet, pensemos en cualquier país, esto tiene las mismas consecuencias geoestratégicas que si se cae la red eléctrica, la red de comunicaciones, que si se caen los satélites. Se queda un país probablemente paralizado o casi paralizado. Así es la realidad. A esto ha llegado Internet en nuestras vidas y hemos de asumirlo. En cortísimo tiempo. De un momento para otro. Quizá los países deban poder protegerse de alguna manera de este peligro. ¿En manos de quién está el interruptor de Internet, ¿no? Esto puede quedar en manos de empresas privadas realmente, o se puede, o deben los estados. Esa es la línea fronteriza. Hasta ahí es donde el debate sobre cómo se puede controlar Internet se puede dejar a reuniones como la de Dubái. Más allá, sencillamente, primero no tiene razón de ser. Sería tratar de revertir lo que ha sido Internet y
Y además es que yo creo que no es posible, de verdad. Aunque lo quisieran estos estados totalitarios controlar de esta forma Internet, yo creo que eso ya no es posible. Lo cierto es que en China ha habido más que intentos, y no por nada Reporteros Sin Fronteras ha ubicado a este país como uno de los mayores enemigos de Internet. Y esto implica que el 25% de los usuarios del mundo entonces están en China y no tienen el acceso a contenidos libres. Y hay otros cálculos que dicen que 620 millones de usuarios residen en países con contenidos filtrados. Esto es clave, en definitiva, ¿no? Pues es clave, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estuve en China, donde supuestamente Facebook no se puede utilizar. Y utilizaba Facebook. Porque siempre hay modos de que tú te conectas con un servidor que en realidad no está en China, entonces supuestamente tu servidor está en Australia y entonces tienes acceso a esto, ¿no? Es más lento. Ese es el problema, que no hay este flujo tan rápido, y hay que saberlo. Hay que saber que se puede hacer. Y esta información corre muy despacio, de boca en boca, y tiene que ser un poco medio secreta, porque en cuanto se haga oficial, bueno, pues cortan por allí. Lo que pasa es que Internet es como la cabeza de una hidra. Donde cortan, nacen otras cabezas. Curiosamente, a mí me parece que es muy positivo que ahora se esté debatiendo en esta cumbre de Dubái al respecto, y me parece que el tiro para quien quiere controlar va a salir por la culata, porque se habló mucho de que Facebook era para que la gente voluntariamente diera sus datos, ¿no?, a los gobiernos y a las empresas. Supuestamente no es tan voluntario, hay ahora este debate, pero al fin y al cabo, en vez de haber más control, porque hay acceso a datos de muchas personas, hay menos control, porque entre más información hay, es más difícil de gestionar, entonces más libertad hay. Entre más se debata y más se quiera regular Internet, más se va a poner el tema sobre la mesa. Esto es importante, que Internet se ponga en la agenda de discusión, que la gente esté hablando de sus derechos y que de este modo haya debates. Habíamos estado viviendo en una especie de anarquía, y creo que esto es una parte de lo que el grupo que está defendiendo ahora, que no haya ningún tipo de discusión, es lo que desea, ¿no? En el momento en el que cortemos por algún lado la ley, entonces se va a acabar Internet. Bueno, hay que preguntarse también qué leyes y dónde se van a hacer esas, en dónde se van a hacer esas regulaciones. O sea, si yo cometo un acto ilícito, por ejemplo, si la pornografía es ilícita, entonces no importa si la hago en Internet o no. Si hay voluntad para castigar a quien está haciendo negocio con la pornografía, que está abusando de menores, bueno, hay que regular. No importa dónde lo hagan, tiene que haber un castigo. No se trata de regular, si lo haces por Internet, sí, no. Y si hay más control en Internet, no va a dejar de haber estos abusos, hasta que no haya una legislación que castigue esto, ¿no? Por el lado de los usuarios, hay otra cuestión, es que también suele uno tener incorporado en la vida a Internet de una manera quizás demasiado ingenua. Sí, ahí nos falta, de nuevo, la realidad ha ido muy por delante de lo que hubiese sido necesario un proceso educativo a la hora de acceder a Internet. Accedemos a Internet de forma totalmente inconsciente sobre qué sucede con nuestros datos y con la influencia que Internet puede tener en nuestra vida, en nuestros derechos, en nuestras obligaciones. Yo creo que ahí la sociedad debería hacerse consciente y, al mismo tiempo que quizás emprenda un proceso regulatorio, emprender un proceso educativo. Es decir, cada usuario de Internet debería saber realmente qué consecuencias tiene el hecho de que sus datos estén en Internet. Debería conocer el derecho a la abstención de Internet. Es decir, hoy en día una de las formas que hay de protegerse de peligros que pueda traer Internet es la abstención. Es decir, se puede no tener una cuenta en Facebook, es posible la vida sin una cuenta en Facebook, y sin embargo parece que no, ¿no? Sobre todo a determinadas edades y muy tempranas, donde las personas todavía son muy inconscientes. Todo esto debería de haber un ámbito de medio reflexión, información, incluso educación, ya digo, en las franjas de edad más jóvenes, y no lo tenemos. Estamos completamente desprovistos de ciertas herramientas con las que podríamos utilizar Internet de forma más consciente y que nos permitirían también tener un debate social y un debate político, público, un debate internacional como el que va a haber en Dubái,
de forma más consciente, en el que las sociedades podamos valorar realmente lo que se está debatiendo allí, qué consecuencias tiene. Pero sobre todo debemos exigir más transparencia. Yo creo que hay el criterio de la Comisión Europea, la insistencia en que en Dubái y en cualquier otro tipo de reunión internacional de este tipo se debata de forma transparente, que sepamos qué se está negociando, quiénes lo negocian, qué se pone sobre la mesa. Eso nunca lo defenderemos de forma suficiente. Porque vale aclarar que en esta Agencia de Naciones Unidas que debate ahora en Dubái no están representando solo los países, sino más de 700 empresas privadas. Y eso influye en el debate, ¿no? Es una agencia muy particular dentro de Naciones Unidas. Es que cuando estamos diciendo hay países en los que los contenidos de Internet aparecen filtrados, por favor, de una u otra forma, todos accedemos a contenidos filtrados. Cuando hacemos una búsqueda en Google, en nuestra pantalla no caben los 25.000 resultados que nos podría ofrecer Google. Y tiene una cierta prioridad, y además. Google nos prioriza 100. Y más de ahí es muy difícil que ningún usuario pase. Es más, es raro que un usuario pase de los primeros 20, ¿no? Entonces, nuestros contenidos están filtrados. ¿Son las manos de Google las manos correctas para filtrar este tipo de información o no? Yo no digo que lo sean o no, pero al menos sí que si hacemos un uso responsable de Internet, tenemos la obligación de preguntárnoslo. Y hablando de Facebook, ya lo hemos nombrado, el fundador de Wikileaks, de Wikipedia, Julian Assange, ahora en la Embajada de Ecuador, ha dado una entrevista y ha comparado a Facebook con la Stasi, con la policía secreta de la antigua Alemania Oriental. ¿Una exageración o no tanto? Bueno, Facebook tiene toda la información. ¿Qué hace Facebook con la información? ¿A quién se la entrega? No lo sabemos, ni lo sabremos, porque es parte de su política de seguridad interna de la compañía. Que llega el Estado, Estados Unidos, llega y le dice, necesito la información de X, Y, Z, démela. ¿Qué hace Facebook? Tiene que darla. Y Facebook la tiene toda, la tiene de manera legal. Lo que hablaba con Israel hace un momento. Assange publicó información de manera ilegal. Tenía información, la publicó, él es culpable. Facebook publica información que tiene legalmente, no es ilegal. Definitivamente es una controversia en el sentido de la información que está ya en Internet, quién la puede, quién la debe accesar y qué se puede hacer con esa información accesada, qué consecuencias tiene el poder yo manipular esa información y tomar decisión. En este marco ha dicho Assange también que en realidad la última forma de resistencia pacífica que queda es la criptografía, o sea, los mensajes cifrados. Bueno, yo creo que es muy importante entender qué es la información, ¿no? La información, según Pablo Fernández Crislep, es poder. Entonces, quien tiene acceso a la información y quien controla la información tiene poder, ¿no? Y siempre va a haber estos intentos de controlar, ¿no? Siempre va a haber intentos de tratar de que una persona parezca un delincuente, como este señor Assange, porque la información que los corporativos tienen y los gobiernos no quieren que sea pública. ¿Por qué? Bueno, porque es poder. En el momento en el que yo no sé algo, no tengo poder. En el momento en el que sé algo, tengo poder. Pero comercialmente no se está haciendo nada. Hay que entender que los únicos villanos no son Rusia o China, ¿no? También es la gente que está queriendo hacer negocio y también son países europeos y Estados Unidos, porque ellos también quieren control. Y bueno, obviamente esto es parte de esta acción dramatúrgica de quienes están tratando de defender de que haya libertad, ¿no? Hay que decir, no, pues es que se va a acabar, es que lo único que nos va a quedar van a ser las señales de humo. Eso no es posible, pero hay que ser conscientes de qué es la información, que la sociedad, a través de educación, a través de información, sepa que la información es poder y que empieza a haber también una regulación sobre el acceso a la información, porque no solamente se ha quedado retrógrada la regulación de Internet, sino la regulación de medios. Muchas de las leyes de radio y televisión de muchos países del mundo son de cuando surgió la radio y la televisión. ¿Por qué cierta televisora puede ocultar cierta información y transmitir otra y no está siendo de ningún modo castigada, ¿no? ¿Por qué alguna televisora tiene derecho a decir de una persona que es tal o cual cosa y después no hay ninguna regulación, ningún castigo, ¿no? Y esto es interesante porque
Internet puede ser también un foco de distracción. Mientras todos se pelean por Internet, por otro lado, hay estos otros controles. Para no distraernos, hay propuestas que se han conocido, que se tratan ahora en Dubái. Concretamente, por ejemplo, hay algunos países que sugieren que se suspende el anonimato dentro de Internet. ¿Esto qué consecuencias podría traer? Pues puede tener alguna consecuencia positiva. Otras probablemente negativas, pero un ejemplo para que todos nos entendamos. En este país, en Alemania, hemos visto dimitir a un ministro de Defensa por una campaña que ha hecho contra él una plataforma desde Internet completamente anónima. Las personas que han pagado esta campaña, promocionado esta campaña, nadie ha sabido quiénes son. Se les ha hecho alguna entrevista anónima en un periódico de prensa donde no se ha desvelado la personalidad, la identidad de estas personas, y ha dimitido un ministro que naturalmente, al margen del motivo por el que dimitiera, que fue un asunto de plagio en una tesis doctoral, que es perfectamente criticable y que yo no estoy diciendo que en Internet no se pueda, digamos, criticar lo que hace un ministro o para nada, no. Pero al margen de lo que haya hecho, este es un señor ministro de Defensa que tiene una política de defensa que puede beneficiar o perjudicar a ciertos intereses, y hay una plataforma que funciona en Internet completamente anónima que inicia esta campaña y la lleva hasta el punto de que obliga a un ministro a dimitir, desde el más absoluto anonimato. Ya no es un análisis político, económico, jurídico. Desde la más humilde posición de usuario, yo creo que yo debería exigir que estas personas que llevan a cabo esta campaña diesen la cara. Y que todo es criticable en Internet, y en Internet la opinión debe ser libre, jamás se debe permitir un planteamiento de censura en Internet, pero con una identidad por delante. Quiero saber quién mueve esta campaña y qué intereses tiene, sencillamente para poder valorar en términos justos lo que vale esta campaña, ¿no? ¿Por qué no obligar a prescindir del anonimato en algunos casos? Puede haber motivos para regular esto. Bien. No siempre. Naturalmente estamos hablando de una realidad que es plural, múltiple, riquísima, la realidad de Internet, donde hay casos y casos y se puede establecer muchísimos matices. Pero ¿por qué no en algunos casos? Y otra de las propuestas que han trascendido tiene que ver con la cuestión de los dominios de Internet, con los nombres que hoy manejan desde ICANN en Estados Unidos. ¿Esto podría pasarse a Naciones Unidas? ¿Tendría algún beneficio? ¿Es algo impensable? Bueno, tanto como el ICANN como la ITU son organismos que definen estándares de comunicación internacional, que definen políticas de cómo se deben manipular, no los datos, pero sí las formas de comunicación. Y la ITU es un organismo definitivamente extremadamente valioso en la definición cómo las comunicaciones deben realizarse entre Latinoamérica y Europa, teniendo diferentes tecnologías entre Estados Unidos y Japón. Y son demasiado valiosas que existan esos organismos para que exista esa regulación. En la definición de dominios, en quién debe ser el rey de los dominios, ya hay mucho espacio para debate, porque cada país, por ejemplo, Alemania tiene su DE, Inglaterra tiene su UCAD, ahí ya hay otro segmento más comercial, donde quien tenga la definición de los dominios, lógicamente va a poder crear sus propios nichos de mercado. Por ejemplo, la extensión XXX. Todas las páginas de pornografía deben tener al final XXX. ¿A eso a quién le conviene? A un mercado de pornografía, lógicamente. O sea, ahí sí hay que ser muy sensible. Quien tenga el poder de definir eso va a tener definitivamente un poder económico muchísimo más grande. Que lo quieran mover a la UN para que eso lo hagan con la intención de que haya neutralidad, no sabemos qué tanta neutralidad va a haber detrás de esto. Y entonces, ¿qué pasará en definitiva con los intereses económicos que hoy están en juego en esta reunión de Dubái? Que claro, es un proceso que viene de largo tiempo, pero ¿quién moverá una pieza y ganará? ¿Los operadores, quienes manejan Internet en lo que hace infraestructura? Yo les voy a decir una cosa, si no hay innovación, nadie va a ganar. Hay que innovar para poder ofrecer nuevos medios. La compañía Apple fue uno de los casos más exitosos de mercado en este momento. ¿Por qué? Porque innovaron con un iPhone, con un iPad, y van a seguir innovando. Si estos proveedores de servicios no hacen innovación en sus estrategias de mercado y de venta, van a morir.
porque tiene que adaptarse a cómo se está moviendo el mercado. Ahora, puedo poner un ejemplo. El iPad ya viene con Retina Display, una pantalla exageradamente buena. ¿Hacia dónde se están moviendo los proveedores de servicio? Van a definir servicios y nuevos mercados para apuntarle allá, para que se utilice eso. Quiere ver muy buena calidad, me va a tener que pagar un poquito más. Hay que definitivamente crear nuevos mercados, pero con innovación, no con la misma carreta que con la que venimos los últimos 10 años. Eso ya hay que cambiarlo. Y ahí es donde tenemos que ponerla. Esta no es la última vez, la ITU no es la última conferencia donde van a haber estos debates, van a haber 3, 4, 5 más, y esto va a seguir por muchos años. Hasta que no haya una innovación en los parámetros de mercado y de venta, va a seguir esto. Y en términos políticos, para ir de alguna manera haciendo un balance, ¿qué podemos esperar para que esta reunión no sea en definitiva funcional a los intereses de los gobiernos autoritarios? De hecho, hay cada vez más leyes que cercenan Internet. Bueno, yo creo que lo que podemos esperar es que también en los propios países donde se está buscando este control se vayan a empezar a copiar también las estructuras de los países más democráticos, en los que también en su agenda política, en sus propuestas de gobierno, va a hacer que haya estas libertades, ¿no? Tarde o temprano tiene que nacer un partido pirata en China y tarde o temprano tiene que nacer un partido pirata en Rusia. Va a ser más fácil que nazca en Rusia, ¿no? Y no solamente se trata de un partido político, sino que como se está tematizando este problema, la gente se hace más consciente, se va a empezar a construir discursos hacia ese respecto, y ya las organizaciones no gubernamentales no se van a tratar solamente de los derechos civiles en la calle, sino también en Internet. Brevemente, ¿es optimista? ¿Cree que esto puede suceder? Sí, ya ha sucedido. Internet ha cambiado algo en la esencia de la política, y es que como usuarios ya estamos acostumbrados, demandamos de forma casi automática participar, decir, que me respondan. Es una política mucho más interactiva. Ese cambio ya está hecho en todo lo que podamos denominar Occidente, y tarde o temprano se acabará contagiando. Yo creo que esa es la línea natural que lleva el movimiento de Internet. Para terminar entonces, balance, ¿cuál es el futuro de Internet? No se va a decidir en la ITU esta semana, definitivamente no. Van a haber muchos más debates como los que están sucediendo esta semana en Dubái. El futuro está en las manos de todos, no puede estar en las manos de los gobiernos, y depende definitivamente de innovación en los planes de venta. Entonces, en pocas palabras, ¿no es que Internet como la conocemos hoy ya será un recuerdo en breve? En breve no, pero va a cambiar y se va a seguir transformando. Muy bien. Gracias a los tres y gracias a usted por haber estado ahí. Recuerde que puede escribirnos la dirección cuadriga@dw.de. Gracias, será hasta la próxima.